Sinai Namayal nació en el año 210 de la primera era, en la ciudad de Sinania, en las tierras de Liseria. Durante su infancia vivió en paz junto a su familia y estaba muy unida a su hermana Ancayel. Sinayel estaba muy interesada en la sabiduría, mientras que Ancayel se decantaba por el arte y las habilidades. La ruina de Elriard llegó, y más tarde, en el 234, un extraño viajero llegó a Sinania y esparció rumores acerca de los sin nombre. Así surgieron los corruptos, pues este viajero era Mingier en forma hermosa. Allí en Sinania fue donde surgió Mósiras el Mortífero, el lugarteniente sombrío. Mósiras sembró el caos y la ruina en la ciudad, y los padres de Sinayel y Ancayel fueron víctimas de los corruptos. El mortífero nunca dejaba escapar a sus presas, y al habérsele escapado tanto Sinayel como Ancayel, prometió encontrarlas y darles muerte, pues no se burlarían de él. Las hermanas trataron de ocultarse en la ciudad y salvar a quienes pudieran. Con el paso del tiempo, lograron tener un escondite donde protegerse. Era el año 236 y las sabias se ocultaron en unas cavernas a las que conducía el santuario de la naturaleza de la ciudad. Había guerrillas en Sinania para hacer frente a los corruptos, aunque muchos de los Aelmé optaron por huir. Las sabias de Sinania se hicieron llamar como las doncellas, y su tarea era el estudio del saber y el entrenamiento en el arte de la guerra. Querían derrotar a Mósiras, pero como no sabían cómo acabar con él, se propusieron echarlo. En una de las partidas de exploración para determinar el estado de la ciudad, en la que Ancayel lideraba, ella misma cayó ante los corruptos. La atacaron exclusivamente a ella, y así fue como determinaron que Mósiras estaba tras las hermanas. Ancayel había muerto, pero no descansaría hasta que Sinayel estuviera muerta también. Sinayel quedó devastada por la muerte de su hermana, y todas lloraron su pérdida. Ya en el año 238, Mósiras abandonó la ciudad, y las doncellas se dieron cuenta de esto. Ante la retirada del lugarteniente, Sinayel, imprudentemente, salió del escondite para respirar aire fresco e ir a los lugares que frecuentaba en su infancia, cuando Ancayel aún vivía. Y así, Sinayel fue descubierta por los corruptos, que quedaron en la retaguardia para cazar a la hermana restante. Sinayel huyó a su escondite dando la alarma, pero ya era tan solo cuestión de tiempo. En aquel momento se produjo la masacre de las doncellas. Lucharon valientemente, pero el enemigo las superaba en número, y así las primeras doncellas perecieron. Sinayel fue herida, torturada, y finalmente se le dio muerte por medio de la espada. Tras la masacre, los corruptos finalmente abandonaron la ciudad. La memoria de las doncellas de Sinania no caería en el olvido. Las seguidoras de Sinayel formaron la Hermandad de las Doncellas y valoraron mucho los conocimientos que Sinayel aportó en el estudio del Perensil, la réplica del mundo, que a pesar de que no había viajado a Perenia, aportó muchos pensamientos interesantes. Una escultura de mármol se levantó cerca del pozo de la ciudad de Sinania, y allí descansó sepultada junto a su hermana. Sinayel pasó a la historia, y su legado sería continuado por las grandes sabias del mundo.